Leonardo Padura es escritor, es periodista, es guionista. Esta mañana está en cabina, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Reconocido escritor cubano. Recibió el premio Princesa de Asturias de las Letras, entre otros muchos. Para mí es un gusto y un honor recibirle, Leonardo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Emanuel. Muchas gracias a la universidad por haberme invitado y las cosas que van a pasar. Así es. De eso hablarás tú y después contestaré yo. De lo que va a pasar, ya lo comentábamos temprano al arranque del programa, le entregarán el doctorado honoris causa a Leonardo Padura. ¿Qué significa? ¿Qué representa este reconocimiento de la OJAT? Mira, yo siempre digo que los reconocimientos honoríficos son especialmente gratificantes. Cuando tú a un concurso envías un libro para que compita, es porque esperas ganar. Nunca mandas un concurso para perder, ¿no? Pero bueno, ahí tú vas a competir. Pero cuando hay personas, instituciones que reconocen tu trabajo a partir de ya lo ya hecho, pues la satisfacción es mucho mayor, porque quiere decir que has logrado convencer a esas personas de que lo que tú has hecho tiene algún interés. Y bueno, este es mi tercer doctorado honoris causa. Tengo el de la Universidad Católica de Lima, tengo el de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora el de aquí de Tabasco. Tabasco, una región que bueno, eso no tengo casi que decirlo, con mucha relación histórica con Cuba. Un sitio en el que uno siente que está muy cerca de lo que uno es, de la manera de uno de comportarse. Y desde ayer que llegué aquí, pues no he recibido más que satisfacciones y buenas vibras por parte de todas las personas que me han rodeado, especialmente, bueno, el rector de la universidad, que ha sido el principal promotor, por supuesto, como rector de la universidad, que decide, honoris causa o no, honoris causa no, el rector dijo que sí. Las 8 de la mañana, 39 minutos, es que aquí está el rector Guillermo Narváez. Guillermo, buenos días. Buenos días. Las 8:39. ¿Cómo es ser escritor en el siglo XXI, Leonardo? En esencia es igual que en el siglo V antes de nuestra era, cuando Sófocles y Eurípides y esa gente por allá por Grecia escribían sus tragedias. Es una manera de intentar llevar a un papel para que esto después llegue a otras personas, las obsesiones, las ideas, las preocupaciones, los reflejos de una realidad. Por supuesto que las estrategias, las técnicas, las maneras de hacerlo han cambiado con el tiempo, por supuesto. Ayer conversábamos, y un grupo que estábamos comiendo, y decíamos, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg cambió muchísimo toda la relación entre el escritor y los lectores, porque de pronto tú escribías un libro y lo leían 10 personas, pero eran manuscritos, eran libros que había que escribir. Y ya cuando se imprimen, de pronto, bueno, eran 1000. Y ahora estamos en un momento en el que el infinito no existe. El infinito se perdió, porque los medios permiten que la difusión de todos los trabajos sea mucho mayor. A mí hay algo que sí me da un poco de temor. A ver, por ejemplo, el hecho de haber utilizado la computadora o el ordenador para escribir, a nosotros los escritores nos ha facilitado mucho la labor, porque bueno, ya me cuesta trabajo pensarme a mí mismo escribiendo en la máquina de escribir y viendo que si una palabra tenía una errata, cómo la rectificaba con aquellos papelitos blancos que se ponían y se le daba la tecla. Es una cosa increíble. Original y 2 copias, con papel carbón. Bueno, todo eso ya es una cuestión de un pasado que cada vez nos parece más remoto, porque el tiempo va a una velocidad tremenda. Eso te facilita el trabajo de escritura, pero no quiere decir que haya cambiado la esencia del trabajo de la escritura. Ahora, estamos en el prólogo, en los inicios de algo que puede cambiar mucho esto, que es el fenómeno de la inteligencia artificial. Ya se utiliza mucho la inteligencia artificial para determinadas actividades. Hay mucha gente que escribe, por ejemplo, informes, cartas, documentos, y creo que hay escritores que escriben novelas con inteligencia artificial, ya. Y esta inteligencia artificial que se está utilizando ahora
es el bebé de la inteligencia artificial. Lo que va a pasar en los próximos 8 o 10 años va a ser tremendo. Sin duda, a las 8 de la mañana, 42 minutos, el tema de la inteligencia artificial es renglón aparte, sin duda. Leonardo, sin embargo, ¿a qué se enfrentan hoy los escritores más allá del tema de la inteligencia artificial cuando vemos que se impacta el tema de los lectores, que no han incrementado, sino que al contrario en el mundo han disminuido, y eso pues es una triste realidad? Mira, Manuel, hay unas estadísticas que a veces a mí me confunden, porque de pronto te dicen, bueno, este año se vendieron más libros que el año anterior. Eso quiere decir que no han disminuido los lectores, y esas estadísticas a veces son contradictorias. A veces te dicen que venden más, a veces te dicen que venden menos, que las pequeñas editoriales no pueden seguir sobreviviendo, que solamente los grandes grupos. Es decir, hay todo un movimiento que tiene que ver con lo comercial, pero tiene que ver también con lo cultural. Es evidente que hoy en día la gente más joven tiene otros atractivos que los desvían de la lectura. A veces vemos, por ejemplo, lo comentaba yo también ayer, las noticias, cuando las vas a leer en el móvil, te dice 3 minutos de lectura. Es decir, te está diciendo ya que vas a salir rápido de ese trámite. La lectura literaria hay que hacerla sin prisa. La lectura literaria se hace para disfrutarla. Generalmente tú conoces la historia que te van a contar, o puedes predecir la historia que te van a contar, pero el disfrute está en ver cómo ese escritor te contó esa historia. ¿Qué te dice de algo que es tan universal, tan importante y tan voluble como es la condición humana? ¿Cómo se comporta determinada persona ante determinado evento, que puede ser un evento muy común? Puede ser un evento muy común, no sé, alguien cuando se le muere su madre. A casi todo el mundo se le muere la madre en algún momento, es por ley de naturaleza. Pero los comportamientos de las personas sobre ese acontecimiento pueden ser infinitos también. Entonces, eso es la literatura, la capacidad de entrar en el otro lado de la realidad, que la personaliza, pero a la vez la universaliza. Porque como te dije, por ejemplo, en el caso de la novela, yo estoy completamente de acuerdo con Milán Kundera cuando dice que la novela, que la razón de ser de la novela es la indagación en la condición humana. Y eso hace que sea posible que, te mencionaba ahorita los griegos, que todavía hoy leamos las tragedias griegas y las representemos y nos digan cosas porque hablan de la condición humana. Y que podamos leer novelas del siglo XVII, el Quijote, y podamos leer novelas del siglo XXI y tener el mismo disfrute estético, pero además también conocer algo sobre lo que somos. Entonces, eso es insustituible, es insustituible. ¿Qué está pasando con esa lectura? Bueno, ahí hay un fenómeno que creo que tiene que ver con muchos aspectos. El aspecto económico, como te dije, es muy importante. Pero creo que, y esto ahora que estoy aquí invitado por una universidad, debo decirlo, creo que la enseñanza pública, la enseñanza en general, tanto desde los grados primarios hasta la universidad, tienen que tener una perspectiva de lo importante que es que los estudiantes tengan una cultura general. No vale solamente con saber manejar bien un celular, no vale con poder hacer un informe de lectura con inteligencia artificial, porque al final te estás empobreciendo como individuo y estás empobreciendo la cultura de tu momento. ¿Cuál sería el reto? El reto, yo creo que es, ahí decía, la parte económica. Yo pienso que a veces el costo de los libros, del libro impreso, es más elevado de lo que muchas personas tienen posibilidad de pagar, de tener acceso a él. Es un negocio que deja mucho dinero, porque, si bien hay escritores que venden 1000 ejemplares, hay escritores que venden 1 millón, y eso es mucho dinero. Ese es un reto. Y el otro es que los programas de estudio insistan. Y ahora ya el problema tal vez no está tanto en los estudiantes, sino tal vez está en los profesores, porque ahora hay una generación de profesores que tienen 30 años y que ya vienen también un poco
formados con esta nueva cultura de la rapidez de lo digital, y entonces a mí me cuesta un poco de trabajo este tipo de cosas, Emmanuel, te digo, porque me da a veces la impresión de que como me estoy poniendo viejo, me vuelvo conservador. Y creo que mi tiempo fue mejor que el tiempo presente. Y eso me da mucho miedo. No quiero ser conservador. No quiero ser un viejo reaccionario. Quiero entender cada momento y quiero entender a los jóvenes de hoy, pero también quiero que los jóvenes de hoy tengan la posibilidad de tener el mismo disfrute que tuvimos nosotros hace 40, 50 años y que en un tiempo muy breve ha ido cambiando todos esos paradigmas. Me dice Leonardo, quiero entender el momento de hoy, quiero entender a los jóvenes, pero ¿los entiende? Hago mi esfuerzo, hago mi mayor esfuerzo y creo que sí. ¿Le cuesta trabajo? Mira, yo tengo una novela que se llama Herejes, en la que hay un grupo de jóvenes que practican pertenecen a esta tribu urbana que se llama los emos, que ya están un poquito pasados de moda, eso porque es que todo pasa de moda a una velocidad tremenda. Y Conde, cuando es una novela de mi personaje de Mario Conde, cuando Mario Conde llega al sitio donde se reúnen ellos, lo primero que tiene es una actitud un poco de rechazo, de crítica. Y cuando los va escuchando y cuando va tratando de entenderlos, pues va cambiando su mirada, su percepción sobre ellos. Yo creo que la mejor manera de entender a los jóvenes es estar cerca de los jóvenes. En mi caso es más complicado, y es un trabajo que se realiza fundamentalmente en la soledad del estudio. El escritor tiene que trabajar solo. Pero fíjate que insisto mucho en dos profesiones, la profesión de los docentes y la profesión de los bibliotecarios. Creo que los bibliotecarios son personas que están muy poco consideradas a nivel universal. Siempre fíjate que se representa como una señora solterona, un poco fea, con unas gafas de fondo de botella, y a veces vas a la biblioteca y te encuentras una muchacha preciosa que está ahí, o un joven como tú, bien dispuesto y tal. Es decir, que se utilizan los estereotipos, ¿no? Estereotipos que han funcionado durante mucho tiempo. Creo que docentes y bibliotecarios en países que tienen excelentes posibilidades de tener buenas bibliotecas, pues deben tener muy claro cuál es su función con respecto a esos jóvenes, y ellos sí tienen que entenderlo, tienen que comprenderlo, y a partir de los gustos y preferencias de esos jóvenes, crear gustos y preferencias que se adecúen más a las mejores cosas que esos jóvenes puedan recibir. Hablemos de Mario Conde, uno de los personajes clave de las historias, de las novelas de Leonardo Padura. Mario Conde, ¿se parece a Leonardo Padura? Volvemos. ¿Cómo surge una historia? ¿Cómo llega esa idea y la empieza a desarrollar Leonardo Padura? Bueno, pues me has hecho la pregunta que yo estoy buscando la respuesta hace muchos años. Creo que eso es lo más misterioso que hay. Mira, vivimos rodeados de historias. Ahora se llaman narrativas, ¿no? Vivimos rodeados de narrativas. Alguien te cuenta algo, te oigo a ti en tu programa contar una historia de alguien, lees en el periódico, oyes, en fin, ves una película, un programa de televisión, estás rodeado de narrativas. ¿Cuál de todas esas historias tú dices, esta tiene la posibilidad de convertirse en una novela? Es un misterio. Tiene que ver con tus propias obsesiones, con tus propias necesidades, con la manera en que y en el momento en que recibiste esa historia. Yo tengo novelas que han partido de un relato que me ha hecho alguien. Por ejemplo, mi novela La transparencia del tiempo parte de que un amigo mío que vivía en Miami, gay, su novio le robó todo en la casa, y a partir de ahí fue la idea de la novela. Es más complicada la historia, pero no la puedo hacer aquí. Una novela como la novela de mi vida, sobre José María Heredia, partió de leer en un libro que ni siquiera era de Heredia, una carta, que Heredia, ya en el exilio en Estados Unidos, antes de venir a México, Heredia sale de Cuba, va a Estados Unidos viene a México. Le escribe a su tío y se pregunta en la carta, ¿cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad? Y ahí, la novela de mi vida.
Y la novela El hombre que amaba a los perros, bueno, fue una acumulación de informaciones, de dudas, de preocupaciones, y bueno, de eso va creándose ahí el sustrato que en un momento determinado uno dice, esta es la idea para escribir una novela. Por lo menos en mi caso. Claro, ¿qué le inspira a Leonardo Padura? La realidad. Yo soy un escritor que escribe sobre cosas que han ocurrido o que pudieran haber ocurrido. Hace muchos años yo leí un libro, creo que tú no habías nacido, cuando se publicó el libro de Alex Haley, el gran periodista norteamericano, el de la biografía de Malcolm X, que se llama Roots, Raíces, que se hizo una serie de televisión que fue muy famosa en su tiempo. El personaje aquel de Kunta Kinte, el africano que llega a los Estados Unidos como esclavo. Y al final de la novela, del libro, porque es una novela sin ficción, como se hizo aquello de Truman Capote y tal. Y él dice, esta historia no sé si ocurrió de esta manera, pero según mis investigaciones pudo haber ocurrido de esta manera. Es decir, que uno utiliza la realidad y a partir de esa realidad va diciendo las cosas que necesita, la va transformando. Por supuesto, una novela, por ejemplo, como El hombre que amaba a los perros, que es una novela histórica, todo lo que ocurre con Trotsky está documentado, pero no tiene que haber ocurrido de esa manera. ¿Qué habló en un momento determinado Trotsky con su mujer? Eso no se sabe, eso no existe en ninguna parte, y yo hago ese diálogo. Es decir, que tú utilizas la realidad, pero siempre partiendo de algo que ha ocurrido o que puede haber ocurrido. ¿Cuál de sus libros es el que más trabajo le ha costado? El hombre que amaba a los perros, indudablemente. Fueron 5 años de trabajo. 2 de investigación, sin escribir. 3 escribiendo, sin dejar de investigar. Y bueno, fue un esfuerzo tremendo. Dice, imagínate que yo, para organizar toda la información, fui haciendo una cronología. Por años iba poniendo lo que iba ocurriendo en Rusia, en España, en los años 30 en México, cuando Trotsky iba a venir acá. Y esa cronología tiene 600 páginas. Imagínate tú. Las 9 de la mañana en punto. ¿Sufre sus libros? ¿Los disfruta? ¿Cómo podría usted catalogar ese proceso? Dosis similares de disfrute y sufrimiento. ¿Hay una dualidad ahí? No, es que hay un momento en el que eso le ha pasado, creo que a casi todos los escritores, en que has avanzado mucho y dices, esto no le interesa a nadie, esto es un desastre, esto es un asco, y te convences de eso y después tiene que venir algo que te saque de ese bache o que te deje en ese bache y dejes abandonado ese proyecto. Yo no he dejado abandonado ningún proyecto que haya avanzado. He tenido ideas sobre las cuales he querido escribir, he hecho algunas anotaciones, pero no he pasado de ahí. Ya cuando yo arranco, ya eso no tiene fin. Pero es decir, no tiene límite en cuanto al trabajo hasta que no esté terminado, pero sí, hay momentos en que sufres mucho y otros en que lo disfrutas, claro. Las novelas policíacas de Leonardo Padura, muy exitosas, y el personaje clave es el detective Mario Conde. ¿Mario Conde se parece en algo a Leonardo Padura? En mucho. Mario Conde es un personaje de ficción que tiene su vida, fue policía de investigación, dejó ese trabajo en un momento, se dedicó a comprar y vender libros de segunda mano en los años 90 en Cuba, y ahora anda también en el negocio de los libros, pero en otras cosas que va picoteando por ahí para sobrevivir. Mi vida es completamente distinta, por supuesto. Yo soy un escritor que he escrito, fui periodista y ahora desde hace muchos años soy profesionalmente escritor. Pero pertenecemos a la misma generación, tenemos las mismas experiencias de vida en Cuba, tenemos afinidades que nos acercan mucho. Por ejemplo, ¿qué afinidades con Mario Conde? Bueno, mira, los libros que leemos, la lectura, el gusto por la literatura, la relación con los amigos. Yo soy una persona absolutamente gregaria. Yo necesito tener gente a mi alrededor y comunicarme con ellas. No hago mi trabajo en soledad, pero cuando termine esa soledad necesito esa comunicación. Y eso en Conde está. Bueno, los dos somos fumadores. Él toma mucho más ron que yo. Yo nada más tomo vino. En ocasiones sociales. No soy, en mi casa con mi mujer nunca tomamos nada. Pero bueno, los dos fumamos
Y los dos tenemos un sentimiento de nostalgia y melancolía por las cosas que pasaron y que ya no pasan, por lo que soñamos que podía pasar y no pasó, por lo que nos prometieron que iba a ocurrir, y esa melancolía, esa nostalgia nos mueve mucho. Por eso en casi todas estas novelas hay unas miradas al pasado, y a ese tiempo feliz de la niñez y la juventud, en el que a veces uno con muy pocas cosas, pues se siente muy feliz. Leonardo Padura habla a través de Mario Conde. Seguro. Mario Conde es mis ojos. Yo veo la realidad cubana a través de Mario Conde. Son 9 novelas que ocurren desde el año 1989, la última publicada en el 2016, y con Mario Conde he mirado ese proceso de desarrollo o de involución de la sociedad cubana en esos 25 años. Y es una manera muy, para mí, muy cercana, muy visceral, muy interior, de ver esa realidad cubana, porque Conde vive en esa realidad cubana. Yo siempre digo que él mira el mundo desde una esquina de un barrio de La Habana a la altura de los ojos de un hombre. Esa es su mirada del mundo. Y esta mirada de Leonardo Padura de su Cuba, esa realidad, ¿contrasta con la de Mario Conde en algún momento? No. Con la de Mario Conde contrasta con otras muchas, por ejemplo, con visiones oficiales que se dan, a veces triunfalistas, a veces justificativas, y bueno, creo que mi literatura, a mí la palabra ser crítico no me gusta, porque creo que marca demasiado hacia una tendencia. Creo que mi literatura constantemente está mostrando una realidad y la está interrogando. ¿Por qué ocurre eso en una determinada realidad? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué pasa con las personas? Porque tú puedes tener el proyecto social más hermoso, pero ese proyecto social, si no se refleja de esa manera hermosa en las personas, pues no ha funcionado. Y eso muchas veces ocurre en unas sociedades como la cubana. Las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos platicando con Leonardo Padura, escritor cubano, premio Princesa de Asturias de las Letras, multipremiado. Y hoy está en telereportaje, estamos muy contentos por ello. Lucía, una mujer clave en su vida, Leonardo. Fundamental. Esto, bueno, es toda una vida. Imagínate, yo tenía 22 años, ella 18 cuando nos conocimos y empezamos nuestra relación. Yo voy a cumplir 70 y ella cumplió 65, y eso, yo digo, ay, mi madre, esto tengo de esposa a una señora de la tercera edad. Qué desastre. Esto se mantiene muy bien, Lucía. Mira, mi vida profesional y mi vida sentimental han pasado junto con ella. Ella estudió la misma carrera que yo hice la especialidad en hispanoamericana y en española, y ha sido, bueno, mi primera lectora, mi colaboradora, la persona que me ha dado estabilidad, que eso es muy importante en el trabajo que yo hago, porque es un trabajo de todos los días. Sin rutina no se puede escribir novela. La novela no se puede escribir los fines de semana y escribo un ratico, voy a para el hotel ahora y voy a escribir un poquito. No, eso es un desastre. Uno tiene que tener unas rutinas determinadas. Y ¿Cómo es la rutina? Hacemos un paréntesis, sí. Volvemos con Lucía en un momento, pero ya ahora que aborda este tema, creo que es importante saber la rutina de Leonardo Padura. Mi rutina es muy fácil. Mi rutina de escritura es que yo me levanto muy temprano y sobre las 7:30 estoy ya frente a mi computadora, y ahí trabajo unas 5 o 6 horas. El fin del trabajo llega en el momento en que todo lo que estoy haciendo fluye muy fácil. Y cuando fluye fácil, paro, porque sé que estoy cansado. Porque escribir nunca es fácil. Cuando es fácil, revísate, ten cuidado, porque sí. Cuando es fácil hay que... sea, el proceso para hacer algo... Tiene que tener algo... tú tienes que... ¿De mayor contenido? Claro. Cuesta trabajo. Llega el momento en que empiezas a leer y vas un poco mecánicamente, y no te vas enterando,
pero no vas procesando. Entonces ese es el momento de parar. O vas escribiendo y te va saliendo muy fácil. No. Y en ese momento paras, se fuma un cigarro. No, en ese momento ya es cuando ya he trabajado 5 horas, Bien. 6 horas y ya nos vamos. Me voy a comer y ya paro ahí. Y por las tardes lo que hago, trato de hacer una siesta para descansar y después por la tarde lo que hago es que hago otra actividad. Hemingway decía que escribir novela es como sacar agua de un pozo. Si tú sacas agua y sacas agua y sacas agua, llega el momento en que el manantial se agota. Entonces, entre las veces que tú sacas y el tiempo que tienes que dejar que el manantial vuelva a nutrir el pozo es importante. Y ese es un tiempo que tienes que ocuparlo en otras labores físicas sobre todo, o leer otras cosas que no tienen que ver directamente con tu trabajo. Y eso también es parte de esa rutina, Vemos mucho cine, vemos muchas series cuando estamos en casa. Esto es cuando estamos en casa. Cuando estamos fuera de Cuba, pues hay 2 fases de trabajo. Una fase de trabajo que es la promoción, en la cual ni pensar en escribir. Esta entrevista que estoy haciendo contigo hoy es la entrevista número 27 que hago en esta gira en México. Imagínate tú si haber tenido tiempo para escribir. Y entonces ahí, bueno, estás en la promoción, presentaciones, entrevistas, en fin. O cuando salimos y vamos a un sitio en el que replicamos esa rutina. Lo he hecho, por ejemplo, en Islas Mujeres. He tenido ahí la posibilidad con unos amigos que me prestan su casa generosamente y me paso ahí un mes y trabajo de maravilla. Trabajo mejor que en ningún lugar del mundo porque esto... ¿Mejor que en Cuba? Cuando bajo la tapa de mi laptop, tiro las chancletas por el lado, camino y estoy en la arena y estoy en el mar. ¡Ah, qué maravilla! Eso es el mar de Islas Mujeres. Además, claro. no estoy hablando del mar de Groenlandia, que ahora quiere Trump invadirla. Esto, entonces, bueno, es un lugar y vamos también a otros sitios, a veces con becas que he tenido y tal. Bien, entonces, cuando empieza a escribir, Leonardo Padura no para. Sí, no se detiene. Hago. Sí. El día que estoy trabajando, trabajo. Me paro, me tomo un café. Bueno, me refiero a la jornada de la rutina, pero cuando empieza un proyecto es hasta concluir el proyecto. Hasta que no lo termine, con interrupciones que son generalmente productivas, porque ¿qué pasa? Yo utilizo mucho a un grupo de 5 o 6 personas que se leen mis libros en distintas fases del trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en la escritura de una de las primeras versiones de la novela y hubiera tenido que venir a México, hubiera aprovechado este tiempo para que lo leyeran algunos de esos lectores. Y cuando yo regreso, pues tengo todas las preocupaciones, los señalamientos de esos lectores y vuelvo a trabajar viendo estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que si estás convencido de que eres un genio y de que escribes mejor que nadie y que lo que tú escribes está perfecto, estás muy equivocado. El lector también piensa, y el lector a veces una simple frase que dice, oye, esta frase que dice este personaje, ¿te parece que está bien? Y tú, cuando la vuelves a leer, te das cuenta, es que este personaje no puede decir esto, o no se puede expresar de esta manera. A lo mejor pusiste una expresión un poco culta o un poco vulgar en boca de un personaje que es incongruente con su carácter y te pareció bien porque suena bien. Entonces ese lector a lo mejor es capaz de ver eso y te obliga entonces a revisarte y a analizarte, a ser más autocrítico contigo. Eso es productivo en esas pausas que hago. Y necesita aislarse para poder escribir. Sí, escribir es un trabajo de soledad, no puedes estar... Mira, el aislamiento en Cuba es muy relativo. Yo en mi casa tengo un estudio de trabajo, yo vivo en una avenida de este barrio donde siempre he vivido, de lo cual hablo mucho en mi libro más reciente, Ir a La Habana, que es el que he estado más promoviendo acá en México ahora. Y bueno, hay un pequeño jardín, la casa de mi madre abajo, donde yo nací, mi casa encima y mi estudio. Y no puedo abstraerme de que alguien venga y me diga, oye, Padura, conseguí leche en polvo, ¿te interesa comprarla? Porque en Cuba... ¿Qué anécdota? No. Mira, de eso sí,
es que no terminamos nunca, nunca, se te empieza a contar todas esas cosas. O llega mi suegra que vino a traer algo o mi mamá me llama, porque es la vida y es la vida que es así. Entonces, y además me satisface porque un aislamiento total significaría que me estaría aislando totalmente de cómo viven las otras personas. Cortando los vínculos también. Cortando los vínculos con otras personas. Y eso, por ejemplo, mi mamá es una de mis fuentes de información sobre la realidad actual. Va a cumplir 97 en un mes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Justo en un mes cumple 97. El 15 de abril. Y es mi gran fuente de información, porque como ella está todo el tiempo ahí en casa, hablando con todo el mundo, y todos los vecinos vienen y hablan con ella. Mira, me entero de todo. Las 9:14, hacemos pausa, regresamos, seguimos hablando de Lucía. Volvemos. ¿Lucía le inspira Leonardo Padura? No, Lucía vive conmigo, comparte conmigo todo mi trabajo. Por ejemplo, cuando yo hago algo para el cine, lo hago con ella. En los años 90 yo intenté escribir algunas cosas para el cine, no se pudieron hacer por cuestiones económicas y tal, pero ya después, en los últimos años, sí hemos tenido la posibilidad de hacer varios guiones. Hicimos las primeras 4 novelas de Conde, esa serie que se llama 4 estaciones en La Habana, que funcionó muy bien, estuvo en Netflix durante mucho tiempo, y la estrategia fue que Lucía iba adelante primero, desbrozando camino. Y quitando cosas que no se podían llevar al guión. Después entraba yo, después Lucía le daba forma a todo ese guión y al final yo trabajaba con los diálogos sobre todo. Es decir, que era muy su visión, y es muy organizada y tiene mucho dominio de la técnica del guión. Entonces en eso lo hemos hecho mucho. Hicimos una película que se llama 7 días en La Habana, que son varios relatos. Me ayudó mucho en Regreso a Ítaca, que ella no interviene en el guión, porque lo trabajamos el director y yo, pero también intervino mucho. Es decir, que en general trabajamos las cosas de cine. Pero en la literatura es donde es fundamental la opinión, el juicio de Lucía, porque yo le doy las primeras versiones de mis novelas. Y Lucía tiene un solo compromiso con esos libros, que es con el libro, no conmigo. Es que el libro sea el mejor libro que yo sea capaz de escribir. ¿Puede ser la principal crítica de Leonardo Padura? Es despiadada, Lucía es despiadada, porque como no tiene compromiso conmigo, sino con el libro, pues dice, este libro, esto que está aquí no me funciona, esto es una mierda, esto, en fin, y me va anotando cosas ahí, y eso pues es como que me den una sacudida, y esas sacudidas... que no gustan, seguramente. Mira, en el 90% de los casos estoy de acuerdo con ella, y un 10% que no, o tal vez por empecinamiento mío, ¿no? O que me haya enamorado mucho de algo que haya hecho, pero no, en general tiene razón y me ayuda mucho, porque esa primera versión, por ejemplo, sobre todo, es una primera versión en la que uno cuenta la historia que quiere contar y después tiene que empezar a escribir bien esa historia, y ahí en ese momento interviene Lucía y me ayuda a que esté mejor escrita. Es su compañera de vida y además le ayuda en esta parte, en lo profesional. ¿No llega a ser ríspido, difícil? A veces sí, sobre todo cuando estamos trabajando guiones de cine, nos ponemos al borde del divorcio en cada secuencia de la película nos ponemos al borde del divorcio. Discutimos mucho. Es que el cine se hace con discusión. Recuerda que el cine es un trabajo colectivo. Y esto es importante. Es muy raro que te encuentres una novela escrita por 4 escritores a la vez. Eso es muy raro. El fenómeno Carmen Mola, que han ganado el premio Planeta y tal, es una cosa muy, muy extraña. Las novelas las escribe un escritor, pero los guiones de cine a veces tienen 3, 4 escritores. Pero es que no solamente está la opinión de esos 3, 4 escritores, está la opinión de los productores y está la opinión del director, que son en definitiva los que toman las grandes decisiones. El productor te dice, bueno, en la guerra esta, nada más que tengo presupuesto para 25 soldados. Esto no puedes hacerme, esto es una guerra con 2.000 soldados. Tengo presupuesto para 25, así que mira a ver cómo tú
planteas esa, y el director después tiene que resolver ese problema, o el director decírtelo a ti. Entonces, ya lo colectivo funciona, y la discusión es muy importante, porque de esas tormentas de ideas, pues va saliendo los mejores resultados. Si tú metes una novela en una tormenta de ideas, la destrozaste. Eso tiene que tener otra manera de discutirla, y es muy personal, muy individual y no colectiva. Las 9:21. ¿Es profeta en su tierra Leonardo Padura? Esto ¿es reconocido en Cuba? Sí y no. Yo tengo los premios posiblemente más importantes que pueda tener un escritor en Cuba. Soy el Premio Nacional de Literatura del año 2012. He ganado 8 veces el Premio de la Crítica, y pudiera haberlo ganado otras veces más, pero como hay libros míos que no se han publicado en Cuba, pues no han podido competir por el premio a los mejores libros del año. Mis últimas 3 novelas, por ejemplo, La transparencia del tiempo, Como polvo en el viento y Personas decentes, no han salido en Cuba. Este libro que estoy promoviendo ahora sobre La Habana tampoco ha salido. Entonces, en Cuba salgo poco, nunca en la televisión, nunca en la radio, poco se habla de mí en los periódicos, pero... Replanteo. Al régimen no le gusta Padura. Yo creo que hay personas que están alrededor de los círculos de poder que no les gusta lo que yo escribo, pero... Eso, por la crítica social, que decía no me gusta llamarle crítica, por las interrogaciones te dije. Crítica social. Por las interrogaciones, ¿no? Y porque yo reflejo una realidad que a veces... Mira, todos los poderes, todos, funcionan sobre la base de promover su realidad y cancelar o tapiar o llevar al olvido otras realidades. Eso funciona así, siempre ha sido así. Entonces, cuando tú desempolvas o problematizas esas otras realidades que no quieren que se vean, pues eso les molesta. Ustedes son especialistas en tener roces con el poder en este programa. Te podrás imaginar... Algunas veces. Esto es común, porque no tiene que ver solamente con que sea un país socialista o sea un país democrático, es que a los poderes le molesta que tú le toques las cosquillas, y parte de nuestro trabajo es hacerlo, porque nuestro compromiso, o por lo menos yo siento que mi compromiso cuando escribo, es con una verdad en la que yo creo, que no es toda la verdad, porque la verdad es relativa. Pero sí te puedo garantizar, Manuel, que en mis novelas no hay una sola mentira sobre Cuba. La mentira es absoluta, la verdad es relativa, y mentiras no hay ninguna. Es reconocido en el mundo, pero en Cuba no aparece Padura. Pero la gente me lee, sin embargo. ¿Y eso le duele? ¿Le duele a Padura? Me molesta porque creo que... Se enoja, es más un enojo que un sentimiento distinto. El problema, Manuel, es que primero, no creo que nadie tenga derecho a decirle a las personas qué cosas pueden leer y qué cosas no deben leer. Eso es primero, nadie tiene ese derecho. Y segundo, es muy lamentable ver que mis libros están en las librerías de todos los países de lengua española. En estos momentos ese libro en La Habana está en todos, menos en Cuba. Y es un libro que se llama Ir a La Habana, que los primeros que quisieran leerlo seguramente serían los cubanos, para ver cómo ha sido mi relación con la ciudad. Entonces, eso es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos. Afortunadamente, el mundo ha sido muy generoso conmigo, Yo tengo una deuda de gratitud con muchos países, especialmente con España y con México. Han sido 2 lugares en México. La primera edición de mi novela de Conde salió aquí en México, publicada por la Universidad de Guadalajara. El primer premio internacional que gané, lo gané aquí en México, con la revista Plural del Excelsior hace muchos años. Voy a recibir un segundo doctorado honoris causa, y así como esto, muchas cosas. Y con España te podría decir lo mismo. Tengo incluso la ciudadanía española otorgada por carta de naturaleza, que es un procedimiento honorífico. Es decir, el gobierno de España me dio la ciudadanía española. Entonces, afortunadamente, sí, en otros muchos lugares he tenido reconocimiento, he tenido respaldo, he tenido incluso la invitación. Me han dicho, oye, ¿por qué no vienes a vivir para acá? Digo, no, yo... ¿Por qué no fuera de Cuba? Que estaría en otras condiciones donde le reconocen, ponderan, le valoran. Bueno, pero el problema es que yo
soy un escritor cubano que escribe sobre Cuba y sobre los cubanos. Y esa cercanía a esa realidad, pues es lo que me nutre, es lo que me alimenta. Y es una cercanía que en el caso de Cuba, como yo conozco los códigos, conozco las maneras de relacionarse a la gente, pues es muy fácil. Yo vivo en una casa donde vive todavía mi madre, que va a cumplir 97 años dentro de poco, y yo bajo y me siento con ella y me entero de una cantidad de cosas que no te puedes imaginar. Me entero cómo está el precio del arroz, esto si llegó el pan o no llegó el pan, esto quién se fue de la cuadra y está tratando de llegar a los Estados Unidos, todo me entero ahí. Y esa densidad de la realidad la perdería con la distancia, En algún momento de crisis, y puedo decirlo incluso existencial, que todos pasamos, ¿llegó el pensamiento de salirse de Cuba? No. Llega sobre todo cuando paso por un lugar que me gusta mucho, que es muy bonito, de esos lugares del mundo que son, coño, me encantaría vivir aquí. Pero es cuando paso y sigo. Como un anhelo. Paso y sigo. Esto es, Leonardo Padura, ¿Cuba hasta el final? Espero que sí. Yo siempre digo ¿por qué no está tan seguro y convencido? No, yo siempre digo que estaré allí hasta que pueda o hasta que me voten. Espero que no me voten. ¿Cabe esa posibilidad? Espero que no me voten y que siga. Y mira, la pertenencia cultural es algo que tú no puedes cambiar. Tú puedes ser una persona con mucha perspectiva universal, con mucha experiencia de viajes, de conocimiento de otras realidades, pero siempre, a menos que emigre siendo muy niño, eso es otra historia, pero ya una persona adulta, esa pertenencia cultural lo acompaña siempre. A veces uno tiene que tener adaptaciones a los sitios en que vive. Por ejemplo, adaptaciones lingüísticas, porque no puedes decir determinada palabra en un determinado lugar, en fin, todo ese tipo de cosas o comportamientos que son propios de los lugares. Pero sigues perteneciendo y sigues viendo la realidad desde la perspectiva que te enseñaron tus padres, que te enseñaron tus maestros, que te enseñaron tus amigos, porque eres un ser social, pero también eres un ser cultural. Y ese fenómeno, por ejemplo, cuando hablamos de béisbol aquí en México, hablan conmigo de béisbol aquí en México, estoy reflejando una de los caracteres fundamentales de mi pertenencia cultural, que es esa afición brutal, profunda, visceral por el béisbol. Entonces, eres lo que eres y ojalá todo el mundo pueda estar en cercanía. La migración es un fenómeno económico y social y político también, por supuesto, cada vez más complicado en el mundo. Y muchas personas, optan por ella por muchas razones. Y yo he tratado de optar no solamente por la pertenencia a Cuba, sino también por la permanencia en Cuba. Hay un tema de pertenencia, pero cuando uno emigra, lo hace también por mejores condiciones, porque de pronto en Cuba se pasa mal. Sí, pero si yo fuera... ¿Y vale la pena? ¿Merece la pena? Bueno, si yo fuera mecánico de coche, o fuera no sé, cualquier profesión, dentista, pues a lo mejor sí. Pero el escritor está muy relacionado con esa cultura, con esa realidad, con esa manera de ver el mundo. Y si no, fíjate que muchos de los escritores cubanos que han salido de Cuba, después sus carreras han languidecido. Porque es que perteneces a una cultura y cuando te alejas de ella, yo me voy a vivir... Hay un rompimiento. Claro, yo vengo a vivir a Tabasco. Vamos a ver, perfecto, tengo aquí todas las condiciones, tengo el supermercado en la esquina, el Liverpool en la otra, en fin, un Oxxo en una esquina y otro Oxxo en otra esquina, tengo todo. Y escribo la novela de un cubano que vive en Tabasco. Y la próxima novela, ese es el problema. 9:31 a.m. Vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con Leonardo Padura. ¿Tiene esperanzas en otra Cuba? Volvemos. Leonardo Padura, ¿tiene esperanzas de otra Cuba? Sí, por supuesto, tengo que tener esperanza. Si no tenemos esperanza,
aunque a veces escasean las esperanzas, a veces escasean. Mira, no sé qué puede pasar en el futuro, lo que sé es que el presente es muy complicado, muy arduo. Ahora mismo en Cuba, durante 2-3 meses ha habido ciudades, poblaciones, sobre todo en la parte oriental del país, que han estado 15, 16, 20 horas sin electricidad, un día, otro día y otro día. Te podrás imaginar cómo se vive así en el mundo contemporáneo. El transporte público ha colapsado, la salud pública tiene muchos problemas, falta de medicamentos. Lo más importante es que falta combustible y faltan alimentos. Entonces la gente está en una situación bastante desesperada. El gobierno no sé cómo está enfrentando esto, no tengo posibilidad de entenderlo, porque cuando leo lo que escriben los economistas en Cuba sobre la situación, entiendo perfectamente cuáles son los problemas y ellos proponen determinadas soluciones, pero nunca esas soluciones se aplican. Entonces, es una situación bastante complicada. ¿Qué va a pasar? Mira, no lo sé. La llegada de Trump, Leonardo. Complica más las cosas para el mundo completo, Acabo de leer ahora, por ejemplo, ahora en la mañana antes de venir para acá, que hay peligro incluso de una recesión en los Estados Unidos. Te podrás imaginar lo que puede significar eso para el resto del mundo. Trump va a dejar, después de estos 4 años, un mundo diferente que creo que no va a ser mejor que el que encontró en su momento. A pesar de que Biden fue un presidente muy poco consistente, pero lo de Trump es realmente de miedo. Ir a La Habana, ¿es un libro que le duele a Leonardo Padura? Es un libro que yo necesitaba escribir. ¿Catarsis? Un poco una catarsis sobre una realidad que me duele. Que es la degradación física y espiritual de mi ciudad. Ver cómo los edificios se van deteriorando, las calles se van llenando de furnia, los basureros crecen, las paredes se desconchan, pero como también las personas que viven en esa ciudad van sufriendo un proceso similar, pero a nivel espiritual. La pérdida de urbanidad que se ve en las personas es muy evidente y todo eso está afectando y cambiando la esencia no, pero la manera de vivirse en la ciudad. Las 9 de la mañana con 37 minutos. ¿Cómo nos ven desde Cuba, Leonardo Padura? A México. Mira, yo sé que aquí en México hay opiniones muy diferentes sobre el gobierno de López Obrador, pero para Cuba fue providencial las ayudas que entregó en determinados momentos, en la pandemia, después cuando hubo un gran incendio en unos tanqueros en Cuba, combustible que ha enviado, en fin, que ha tenido una actitud muy cercana, muy solidaria con Cuba. Eso por la parte oficial. Por la parte más importante, que es la parte de los países, la relación histórica de México y de Cuba es muy larga y ya se sabe. Por ejemplo, hay un elemento que yo siempre utilizo para demostrar hasta qué punto hay una relación. Le digo, mira, cuando un mexicano oye un bolero, dice, ese autor es mexicano, y no, es cubano. Y cuando un cubano oye un bolero, dice, ese autor es cubano, y dice, no, es mexicano. Esto, porque se han confundido, se ha perdido la frontera. Es una sensibilidad compartida. Y estamos hablando del bolero, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una manifestación cultural muy importante. Porque si hablamos del reggaetón, pues hay polémica. No me hables de reggaetón, vamos a seguir hablando de bolero, No, creo que sí, que mira, en Cuba, en la generación de mi madre, Jorge Infante, Pedro Negrete, Jorge Negrete. Me confundí. Estos eran como ídolos. Y es la misma época en que Damaso Pérez Prado está aquí en México. Y con todo el éxito, además. El éxito mundial del mambo. Y Benny Moré cantaba que mira qué bonito, sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Mira, ¿qué te voy a decir? Es una relación
muy, muy intensa, de mucha cercanía, de mucho cariño, de mucho compartimiento. El béisbol es uno de los elementos que nos une también, lo hemos hablado ahora cuando yo estuve allá arriba en Torreón. Los laguneros me estaban hablando de Martín Digo estuvo aquí, esto es un mito, pero es que vas a la laguna y te hablan de los jugadores cubanos, pero vienes aquí a Tabasco y también entonces ¿sí? En fin. Luistián, y con Cuba las relaciones esas también con figuras de México son infinitas, así que es un país muy, muy, muy cercano, de los más cercanos que existe. Y acuérdate además que México fue el único país de Latinoamérica que después del triunfo de la revolución, que rompen relaciones con Cuba todos los países de América Latina por órdenes de la OEA, de Washington. México se mantuvo firme y mantuvo la relación con Cuba. Eso es un gesto que tenemos que agradecerle. Y pienso que todo tiene que ver mucho con esa revolución que tuvieron ustedes y con un presidente como fue Lázaro Cárdenas en su momento, que fue un hombre que marcó una manera de México relacionarse con el mundo que afortunadamente la han sostenido durante todos estos años. 9:40. De salida, Leonardo Padura ha dicho, y ya se mencionaba hace un momento, que el reggaetón es una agresión sonora y ha generado polémica porque, bueno, pues el reggaetón es lo de hoy. Esto, ahí es donde, te dije en un momento, hace un ratito, que a veces me cuesta trabajo entender a los jóvenes, pero hago el esfuerzo y tal. Hoy. Sí, los jóvenes de hoy. Lo de ahora. Hago mi esfuerzo, trato de entenderlo, y hago mi esfuerzo en muchos territorios, pero en el reggaetón no. Ahí no puede. No. En este género, de plano, sí, lo siente agresivo. No, mira, es agresivo, es agresivo, sin duda, es agresivo, y es soez, y es escatológico, y dice cosas que bueno, no sé cómo es posible que hayamos llegado a ese punto, pero bueno, es lo que hay. El problema es que el reggaetón no es una causa, el reggaetón es una consecuencia. Hay causas que han provocado esa manifestación cultural que se llama el reggaetón. ¿Cómo cuáles? Esto que te hablaba de la pérdida de urbanidad, los comportamientos menos razonados de los jóvenes, la velocidad, la necesidad de reafirmarse en sociedades que les cuesta trabajo asimilarse esos jóvenes. A veces son jóvenes que no tienen posibilidad de empleo porque no hay esas condiciones. En fin, toda una serie de la trama social ha provocado que haya esa manifestación. Leonardo Padura, ¿es una persona plena? Yo creo que sí, en la medida en que puedo. No todos somos completamente plenos, no podemos tenerlo todo, pero bueno, yo he logrado y tengo muchas más cosas de las que jamás imaginé que pudiera lograr y tener. ¿Qué le falta o qué quiere todavía? Me falta terminar la novela que estoy terminando ahora y empezar la otra trabajar. Seguir escribiendo. Trabajar. Escribir y escribir por siempre. Las 9:42, habló la señora Concepción de Lourdes Cruz, saluda a Leonardo Padura, le dice que su voz y risa es muy parecida a la de César Évora, que es un actor cubano, no sé si lo ubica César Évora. Claro. Por otro lado, Marisela Jiménez dice, gracias Emanuel y a la BT por entrevistar a este autor que es uno de mis favoritos y qué felicidad que se encuentre de visita en nuestro bello estado. Amada Nares dice, excelente entrevista al escritor cubano. Alex Díaz dice, buen día, una plática a un cigarro con Leonardo Padura debe ser de otro nivel, algo totalmente constructivo. Rubén Hernández Javier dice, Manuel, qué gratificante es escuchar a Leonardo Padura en estos momentos tan difíciles, cada palabra, cada frase refrescan de una manera maravillosa. Gracias, Emanuel, por esta entrevista. Hoy, 6 de la tarde. Recordamos el lugar, Guillermo. Sí, a las 6 de la tarde, Teatro Universitario, es entrada libre y ahí podrán ver toda la investidura de Leonardo Padura como nuestro doctor honoris causa número 24 de la universidad. Y ahí va también a hablar Leonardo Padura. Sí, voy a leer ahí. Entonces vale la pena. Una cosa que tengo que hacer ahora es mandar esto para que me lo impriman. De los pendientes, bueno, pero va a ser otra oportunidad de escucharle. Yo no quise dejar esta oportunidad de tenerle en cabina porque
como lo dije al principio, es una de las grandes voces de la narrativa latinoamericana y es un lujo y un honor tenerlo en cabina, escucharle, platicar, tratar de entender su visión del mundo y lo que dice y cómo lo dice. Sin duda ha sido una entrevista que hemos disfrutado muchísimo, Leonardo Padura. Yo agradezco infinito la gentileza. Sé que tiene una agenda muy apretada, pero hicieron el tiempo para estar aquí en Telereportaje. Muchas gracias a ustedes, a Telereportaje, a ti en específico. Y bueno, reitero mis gracias a todas las personas que han y instituciones que han propiciado mi estancia ahora aquí en Tabasco. Y bueno, estaré esta tarde en la universidad, los que quieran estar. Mañana tenemos otras actividades. Lo hacen huésped distinguido de Villahermosa. Sí, pero al mediodía tenemos una cosa más abierta, que es un conversatorio dentro de la feria. Ahí estaré firmando libros también, en fin. Que es una oportunidad de saludarlo, merece la pena. Así que estaré por acá por Tabasco. Bien. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Leonardo. Y antes de despedirnos, ¿la política no es opción para Leonardo Padura? No, para nada. Jamás se vería ahí. No. Eso, huyo de esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Es el escritor Leonardo Padura. A las 9:45 hago pausa. Regreso con más.